Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo onírico del verso, el podcast de Recitario Poético. La poesía es un arte amado por muchísimos tipos de personas, gente mayor, gente joven, grandes y pequeños lectores, gentes de todo el mundo. La poesía nos ayuda a expresar nuestras emociones y a darle belleza a nuestros pensamientos, ayuda a generar identidad y a darles forma a gran parte de nuestras vivencias diarias. Es un megáfono social, es una fotografía de nuestros pueblos y ciudades, de nuestros entornos culturales e incluso de la situación política de todas nuestras épocas. Un arte literario con muchos años de tradición y experiencia, desde luego, que en muchas ocasiones se hace atractivo a las personas de más edad, predominando las lecturas narrativas, como la novela, los cuentos u otro tipo de proyectos, a edades más jóvenes. Pero cada vez más son los lectores jóvenes quienes se atreven a disfrutar de los manjares dulces de la poesía y cada vez son más los que se embarcan a escribirla con gran acierto, por cierto. Hoy tenemos la suerte de contar con una autora que dentro de su juventud está totalmente profesionalizada en este entorno poético y literario. Y os quiero compartir este poema de ella y daremos paso después enseguida a la charla que tendremos en el capítulo de hoy. Su poema se llama Irónico y está dentro encuadrado de su parte de primavera. Me da miedo que se me acabe el tiempo, aunque me quede demasiado. A veces creo que me va a llevar el viento. Miro y solo veo a mi sombra a mi lado todo el maldito tiempo, que parece llevar años congelado. Parecería irónico que la propia soledad quisiera que alguien la acompañara, pero todos merecemos a alguien, ¿no? ¿Y yo? Dudo si llegaré a alguna edad en la que quizás se me olvidará, pero yo también merezco algo, ¿no? Ya no me creo ninguna palabra, la mayoría ni siquiera las escucho porque solo oigo mis gritos y mis plegarias a la luna, igual que escuché una vez que también le hablaba al cielo una y consiguió lo que pedía. Quizás yo estoy pidiendo mucho. Este poema pertenece a nuestra poeta invitada, una escritora con la que vamos a tener la oportunidad de hablar de su obra y de cómo está vista la poesía entre los más jóvenes hoy día. Y como no quiero robaros más tiempo, damos paso a la entrevista con Laura Stern. Laura Stern, poeta madrileña de Getafe, bienvenida al podcast de Lo onírico del verso. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado al podcast. Estoy muy emocionada de estar aquí y muy contenta de estar presentando mi nueva obra. Nada, gracias a ti como siempre, que al final es tu trabajo lo que estamos aquí exponiendo y gracias por dedicarnos un rato. 20 años y 5 obras publicadas, nada más y nada menos. En primer lugar, enhorabuena por esa trayectoria en tan poco tiempo y por ese esfuerzo y dedicación a la escritura, eso lo primero. Muchas gracias. Sí, la verdad que es un sueño. Pues vamos a hablar un poco de ese sueño y la verdad que me gustaría llevarlo un poco esta conversación hacia este rato de charlas, hacia esas experiencias que tú has vivido como escritora en tan poco tiempo y de todo lo que ha ido consiguiendo y sobre todo me gustaría también que habláramos un poco de la poesía dentro de la juventud, porque ya siempre que ha estado un poco ligada como a un entorno de personas más mayores y es algo que creo que está cambiando y quiero que lo tratemos porque me parece algo interesante y creo que es algo que tiene que ocurrir, que la poesía se abra un poco a todo el mundo. Primera pregunta que te lanzo, como suelo hacer a todos los invitados, que es una pregunta un poco compleja, pero a la vez es fácil. ¿Qué es para ti la poesía? Pues para mí la poesía, la verdad, yo te diría que es la vida en general. Así resumiéndolo un poco, pero también me parece que la poesía son sentimientos, obviamente, y también a mí personalmente voy a decir que la poesía son flores para mí porque mi poesía está muy ligada con las flores, siempre lo ha estado, pero en general yo diría que la poesía es la vida. Genial. ¿Y cuándo llega a ti la poesía? Pues es curioso porque yo de primeras odiaba la poesía. O sea, esto es algo que es bastante fuerte si te paras a pensarlo.
Yo me acuerdo de estar en la ESO, en primero de la ESO específicamente, viendo la poesía con mi profesor de literatura que se llamaba Fran. Y yo cada vez que tocaba leer poesía decía, no me lo puedo creer, ¿esto qué es? Lo odio, no me gusta nada. Y un día, no sé por qué, de tanto ver poesía, me salió a escribir una. Y además, vamos, me acuerdo perfectamente, se llamaba Viento, la metí en mi primera obra. Y me acuerdo porque yo fui a enseñársela a mi profesor. Le dije, oye, mira, he escrito esto, ¿esto es poesía? ¿O qué es esto? Y básicamente lo que él me dijo, lo leyó, me miró y me dijo, sigo escribiendo. Y eso hizo. Qué bueno, qué bueno. Y supongo, bueno, le habrán llegado esa obra a tu profesor también. No sé si tienes contacto o no, porque tiene que ser un increíble, ¿no? Que él te diga eso y que hoy en día estés aquí presentando tu quinto libro. Sí, pues la verdad es que no sigo en contacto con él muy a mi pesar porque solo le tuve en ese curso, porque al siguiente se fue del instituto y ya yo empecé a publicar mis libros como 5 años después, entonces no pude seguirle la pista, pero siempre, o sea, me acuerdo un montón de él porque de verdad digo, o sea, no sé si estaría aquí si no fuera por él. O sea, literalmente, porque fue la persona que cogió y me dijo, escribe. Y yo le hice caso, yo le hice caso a mi profesor que conocía desde hace 2 meses y dije, pues voy a seguir escribiendo. Sí, sí, bueno, pues a ver si hubiera suerte y de alguna manera se cruzan un poco los astros y acaba contactando contigo diciendo, oye, que Sí. estoy aquí, que me alegro un montón, ¿no? Porque tiene que ser algo súper bueno para un profesor. Em, bueno, hay una pregunta que te quiero hacer que está un poco ligado con esto. Obviamente te llega a ti esa poesía, pero también si te pica un poco esa gana de escribir, tienes otras opciones. De hecho, ahora hablaremos que no todo lo que tienes publicado es poesía, pero ¿por qué entre todo eliges la poesía para escribir y no otros géneros que pueden ser más populares entre los jóvenes, como podrían ser las novelas, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que realmente te llama a ti la atención para decir, mira, es que a mí me gusta la poesía y quiero escribir esto en vez de otras cosas? Pues básicamente que para mí la poesía empezó como una forma de terapia, por así decirlo, una manera de expresar mis sentimientos y mis pensamientos, porque yo cuando era un poco más pequeña era algo que se me daba fatal, o sea, yo no podía expresar cómo me sentía, ni me costaba muchísimo decirle a la gente que la quiero, que les echo de menos o lo que sea. Pero me era muy fácil escribirlo en una poesía, porque además a veces lo intentaba escribir en textos, en prosa, y me salían las rimas automáticamente. Entonces Ujú. dije, vale, pues seguimos con la poesía y básicamente yo creo que es por eso, porque la lleva a un terreno muy personal y entonces me es mucho más sencillo escribirla. Y también sí es verdad que con el paso de los años me he conseguido salir un poco del terreno personal y llevarlo también un poco a la ficción y conseguir escribir poemas también sobre cosas que no son sobre mí misma, porque al principio eso me era prácticamente imposible. Ujú. Esto es súper curioso porque lo hemos hablado aquí alguna vez también en el podcast y al final tiene como ese denominador común la terapia con la poesía y se lo pregunto a gente de manera aleatoria también, bueno, ¿qué es para ti la poesía? Y muchísima gente me dice, pues es una manera de sanarme, es una manera de organizar estas emociones como tú estás diciendo y eso la verdad que creo que es una herramienta muy buena el ponerte a escribir y hablar de todo esto y la verdad que creo que como te digo, no sé por qué, pero al final acaba siendo un denominador común en toda la gente que escribe poesía o en gran parte, aunque Sí. lo que has dicho también es súper interesante, que no todo es lo que me ocurre a mí, que eso siempre lo pongo yo de ejemplo. No puedo estar siempre, si yo escribo poesía, mal, triste, alegre, enamorado, desenamorado, o sea, todo eso la gente a veces no lo comprende, ¿no? Eh, Antes de que demos paso a tu obra, me gustaría preguntarte, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto en el futuro o mantenerlo como una segunda vía de escape dentro de tu formación y demás? Pues sin duda es, como ya te he dicho antes, es mi sueño. Me encantaría que fuera a lo que dedicarme principalmente y nada más que a esto. Espero que se cumpla. Desde luego empecé desde bien pequeña a intentarlo y espero que con algo de suerte y siguiendo con este trabajo que es muy costoso, lo consiga hacer mi trabajo de normal. Pero si no, me conformaría también con trabajar como traductora o como editora o correctora. Yo, mientras haya libros entre medias, voy a estar contenta. Bien, entonces vamos encaminados por lo que veo. Vale, pregunta antes de que demos paso a tus libros. ¿Cómo definirías tu poesía? ¿Cuál es el público objetivo al que tú tienes en mente cuando escribes o te gustaría que te leyera?
Pues la verdad que yo te diría que un poco es un público general, tampoco es nada específico, pero sí es verdad que por la temática yo te diría que se dirige mucho a personas, por ejemplo, que están en su década de los 20, por ejemplo, Ujú. por así decirlo, incluso en los 30, sobre todo por las temáticas de las que hablo. Pero sí es verdad que yo siempre intento, y por lo que me dicen mi familia y conocidos lo consigo, siempre intento meter poemas que todo el mundo se pueda ver reflejado en ellos, que todo el mundo pueda encontrar algo en esos versos con lo que llevarlo a su propio terreno, porque al fin y al cabo la poesía es de eso, es de leerlo, pero también de interpretarlo tú personalmente como tú lo quieras ver con respecto a tus cosas. Ujú. Vale, estamos entonces ante 5 libros publicados. Autopublicas tus 2 primeras obras, que te inicias principalmente con 2 poemarios, ¿no? Con Destruir para crecer, Vivir para morir, y Las ventajas y desventajas de amar, que lo sacas en 2022. O sea, ahí te tiras al barro con dos, Sí, sí. prácticamente en el mismo año. A partir de ahí, tu tercera obra, también autopublicada en 2023, ya nos encontramos con algo, un cambio ahí de un giro un poco de guión, ¿no? Entre poemas y prosa poética, ¿no? Esta obra llamada A mi flores marchitada. Y en verano de 2024 ahí ya sí que es donde te sales un poco del tiesto y dices, aquí me voy a la narrativa, ¿no? Con Los secretos del bosque, que es una novela negra corta. Mm, ¿Qué tal ha sido ese cambio de empezar con poesía y meterte con la narrativa? Pues honestamente una locura. O sea, fue algo de las cosas más complicadas que he hecho, sin duda. Y ya no solo a la hora de lo que es pensar la historia, pensar los personajes, a la hora de ponerme a escribir, me era muy difícil que no me rimaran las frases. O sea, me salía automático, yo escribía algo y me salía una rima y yo digo, pero es que esto no puede ser. Queremos narrativa, no prosa poética, queremos una narrativa sencilla. Y eso sí lo noté un montón, ese cambio fue bastante brutal. Y también a la hora de hacer los personajes y la historia también fue todo un reto, porque al fin y al cabo, como te he dicho, mi poesía es muy personal y está basada en lo mío, entonces tampoco hay que echarle tanta imaginación, por así decirlo. Pero con la novela fue, si lo tuviera que resumir en una palabra, sería fue un reto. Sí, el cambio, digamos, de lo complejo a lo sencillo a veces no es tan fácil. O sea, parece que es fácil, pero en tu cabeza estás acostumbrada a construir una estructura un poco más sonoras, con más ritmo y demás, y meterte en algo en no, tengo que describir esto tal y como es, hacerlo más Sí, sencillo, al final se complica un poco, ¿no? Vale, entramos en tu último trabajo, Días de Entretiempo, recién salido del horno, hace nada. En primer lugar, gracias por haberme facilitado unos poemas, porque me ha dado pie a poder leer un poco en primicia y adentrarme un poco en ese mundo que has creado. Estamos ante un poemario, en este caso tu cuarto poemario, porque teníamos ese quinto libro que es de narrativa. Que en este caso ya también hay un cambio y es que ya publicas con una editorial, con el sello editorial Durín. Estamos en un libro dividido en 4 partes que se corresponden a las estaciones, donde nos sumergimos yo creo que en un texto de tonos así melancólicos, nostálgicos, pero que al final hay como una especie de luz de todas esas sombras, ¿no? Yo creo que más o menos es esto lo que querías transmitir, entiendo, ¿no? O cuéntanos un poco. sí, pues básicamente eso, es un libro que habla de los días de entretiempo, que lo usé como una metáfora para las partes malas de la vida, porque realmente no es todo bueno, no es todo bonito, todos pasamos malas épocas, eso es así, o sea, es Ujú. imposible no tenerlas. Y realmente quise representarlo a través de las estaciones, porque me parece una buena manera de mostrar que realmente es muy impredecible, o sea, que nunca sabes cuándo te va a venir una mala época, nunca sabes cuándo te va a volver a venir una buena. Y sobre todo para resumir un poco lo impredecible que es la vida en general, que de repente tu vida puede dar un cambio de 360 grados de la noche a la mañana. En una cuestión de horas puede cambiar tu vida por completo. Y es un poco lo que quise mostrar y por eso hay muchísimo contraste de sombras y luces, de felicidad y tristeza. Y también intenté meter un poco de lo que sería el punto medio entre las dos. También he intentado meter esa temática de que no todo es o blanco o negro, también existe el gris y también hay muchos más colores, obviamente, aparte de eso. Entonces eso es un poco lo que intenté hacer con esta obra
Y la verdad es que por los comentarios que estoy recibiendo al momento, creo que lo he conseguido y lo he podido hacer bastante bien. Sí, sí, de hecho yo los colores que me salen a mí, ¿no? Al leer de todo lo que me pasaste al final hablas del paso del tiempo, del amor, de la familia, de pérdidas, ¿no? De seres queridos, de esa nostalgia y el dolor que todo eso acarrea, ¿no? De la traición, de dudas existenciales. Y bueno, muchísimos temas que yo creo que al final lo hacen un poemario muy íntimo, como tú estás diciendo, ¿no? Muy personal. Eh, Eso es algo que quería preguntarte porque al final, ¿cómo se siente uno cuando se abre en canal y vuelca todos esos sentimientos? Algunos puedan ser ficticios, como por ejemplo hemos visto en ese poema que tienes que se llama Historias, ¿no? Que hablas un poco de lo que es real y no real, ¿no? Esas historias un poco personales o ficticias, ese juego que siempre tiene ahí la poesía, que es lo que hablábamos al principio. Pero, ¿cómo te sientes tú al abrirte y volcarte totalmente en tu escrito y decir, vale, ya está ahí? Y esto ahora lo va a ver la gente y lo va a leer la gente. Pues la verdad que es un estado de completa vulnerabilidad, o sea, completamente, y además porque mi público por lo general es y siempre ha sido mi familia y mi entorno más cercano. Entonces, realmente es de repente estar tan tranquila yo guardándome cosas y escribiéndolas, y de repente un día, toma, lo tienen todo en unas páginas escrito y lo pueden leer cuando quieran. O sea, cuando quieran pueden coger el libro y leerlo. Entonces es verdad que es un poco sentirme vulnerable, pero a la vez es como quitarme un peso de encima, un peso con el que llevo cargando un montón, pero también lo intento verlo desde algo bonito porque al fin y al cabo me parece que la poesía y la literatura es algo para compartir, es algo para que la gente lo lea y para que cada uno saque sus propias conclusiones y para que la gente pueda sentir, que me parece lo más bonito de la poesía, que es que te va a hacer sentir cualquier emoción que sea, la vas a sentir. Totalmente de acuerdo con eso. Y mira, y esto me hace preguntarte también y pensar un poco, ¿qué me dirías tú? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de ficción cuando tú lees un poema de cualquier autor? Tú te lees algo y dices, buah, esto le habrá pasado a esta persona o esto realmente se lo está inventando. Tú cuando te lees algo, ¿cuánto porcentaje pones de realidad y de ficción en esos poemas? Pues la verdad es que depende un montón, sobre todo yo creo que del autor, empezando por ahí, si son autores, yo que sé, de los que conozco su trayectoria o su vida, pues suele ir un poco a medias, como lo leo, primero a lo mejor digo, ah, a lo mejor estaba hablando de esto que he leído en su biografía, pero luego me lo llevo a mi terreno. Yo la poesía siempre intento llevármela a mi terreno porque me parece lo bonito, como, pero también buscar la interpretación que le quiso dar el autor, de, vale, está queriendo decir esto, pero yo veo que está diciendo esto. Entonces, me parece muy bonito como encontrar a veces esas comparaciones, porque es algo tan subjetivo que realmente a lo mejor te puede estar hablando el poeta de, no sé, del mar y de las olas, y tú lo que sacas de eso es que las olas son las estrellas del espacio, que son las corrientes de la vida. Entonces, realmente a mí eso me parece súper bonito y siempre tiendo más a tirar a mi terreno personal, pero como te he dicho, depende mucho de los autores también. Sí, de hecho creo que esa interpretación es una de las cosas más bonitas que tiene la poesía. Al final el hecho de decidir, no decidir, sino interpretar lo que para ti te dice ese poema y que a veces se dista mucho, está muy lejos de lo que realmente ha querido escribir el poeta, ¿no? Y eso creo que es súper bueno a la hora de la poesía porque da una cantidad de interpretaciones magnífica y que son válidas también, porque si tú estás leyendo eso y tú lo sientes, es tan válido como que lo que otra persona pueda sentir al leerlo o el propio escritor lo que haya pensado al escribirlo, ¿no? Vale, estamos en un poemario bastante extenso, con más de 120 poemas, 120 y pico, que por lo que veo está teniendo una promoción excepcional, te lo estás currando muchísimo para que la gente pueda tenerlo. Te he visto en programas de radio, en presentaciones por ahí, firmando libros, estás ahora mismo a tope. ¿Qué tal está siendo esta experiencia y cómo lo está viviendo ya de cara al público que ya va dando respuestas, ¿no? Pues está siendo sin duda una locura, la verdad, porque es, vamos, o sea, no tengo dudas de que es mi lanzamiento más grande. O sea, yo realmente nunca había armado esto con ningún otro de mis libros, pero realmente yo creo que también el tener una editorial ayuda un montón,
porque ellos me ayudan muchísimo a organizar las cosas, me ponen en contacto con eventos, con sitios, con personas que luego me ayudan un montón a la hora de hacer podcast como este, hacer entrevistas. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta porque creo que no es por elegir entre mis libros, que son como si fueran mis hijos, pero yo creo que si hay uno que realmente se merece toda la atención es este, sin duda alguna. Yo creo que de los míos es mi favorito, probablemente porque es el último que he escrito, entonces es el que más resuena con mi vida ahora mismo. Pero sí, yo creo que sin duda se merece toda esta atención. Y ya no solo yo, la escritora, sino el libro. Me parece que el libro, para mí, él solo se merece toda la atención, incluso más que yo. Y aparte no solo que sea el último, también llevas esa trayectoria, ese bagaje de todo lo que has ido aprendiendo y debe de estar como en lo lógico cada vez todo lo que vaya escribiendo que vaya a mejor, ¿no? Vale, esto me hace preguntarte también, porque estamos hablando de promoción y demás, pero también has tenido presentaciones, ya he estado viendo que has tenido presentaciones hace muy poco y que todavía tienes alguna por delante. Si no mal recuerdo, ahora en diciembre, a principio, el día 2 de diciembre, por ahí tienes otra, ¿o cuándo la tienes? Sí, la tengo justo, estoy aprovechando que estoy teniendo entrevistas esta semana porque ha habido un cambio de fecha y no es el 2, es el 15 de diciembre en 15, Leganés. vale. Es, tuvimos un cambio de fecha por motivos de organización y es el 15 de diciembre en la Biblioteca Central y de Archivo de Leganés. Ujú. Y nada, ahí estaré presentando mi obra, estaré también respondiendo a preguntas, estaré firmando ejemplares para todo el que se los quiera llevar. Pero sobre todo yo me estoy centrando un poco en las presentaciones, tanto las que llevo como en la de Leganés que las estoy preparando, en intentar compartir los poemas que me parece que más resumen la obra para explicarlos yo un poco como desde mi punto de vista, más o menos lo que yo quiero que signifiquen y también recibir como ese feedback de los lectores y la gente que viene a verme, como sobre todo de qué opinan ellos, de cómo lo ven, cómo lo viven y porque me da mucha curiosidad que cuando me dicen lo que ellos interpretan. Me pasa un Ujú. montón, sobre todo con mis padres, cuando me dicen, pues en este poema me gusta mucho porque has hablado de esto y yo lo he llevado al terreno de tal y yo pensando, pero si es que yo no estaba hablando de eso, o sea, No yo no tiene me... nada que ver con lo que yo he pensado, claro. completamente. Y yo, sí, sí, mami, sí, sí, claro Sí, que sí, sí. claro. Es que yo creo que es lo que decíamos antes, esa es la magia, la capacidad de Mm, interpretación entre una persona y otra, y eso es bueno porque al final es lo que está resonando en la persona cuando lo lee, porque yo creo que cada persona que lee un poema y se para realmente a leer un poema, lo piensa y en su cabeza va diciendo, buah, yo creo que está diciendo esto, o esto a mí me ha pasado y tal, y luego lo comentas con la persona que lo ha escrito y dices, vale, casi que mejor me callo porque no tiene nada que ver, pero es súper bueno eso, y tampoco hay que sentir vergüenza, porque hay gente que le da un poco de vergüenza cuando le dice, venga, a ver, ¿qué crees que estoy diciendo aquí? ¿No? Y hay gente como que se queda un poco bloqueada porque dice, ostras, ahora no voy a conseguir justo decir, no, es que yo no quiero que me digas lo que claro, yo he escrito, quiero que me digas lo que tú has pensado, ¿no? sí, Y sí. eso es súper bueno. Vale, mira, ahora hemos hablado antes de justo de este cambio que has tenido con la editorial y te quería preguntar un poco de esa experiencia que tú has tenido de autopublicar tus obras anteriores con el hecho de ahora publicar con una editorial tradicional. Y me gustaría que si pudieras para la gente, porque al final hay gente que nos escucha, pues que también se está pensando escribir o está haciéndolo y demás y quiere publicar, ¿podrías resumirnos un poco para ti cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de ambas opciones? Pues a ver, yo te diría que las ventajas de la autopublicación son principalmente total libertad, o sea, libertad absoluta para cualquier cosa, o sea, puedes hacerlo como quieras, la portada hacer la que quieras, el título lo pones en la fuente que quieras al tamaño que quieras y libertad sobre todo más, yo creo que también como de impulso, ¿sabes? Como de repente ves una foto y dices, esta va a ser la portada, ya está. No lo consultas, no lo piensas dos veces, la pones. Y yo te diría que eso a la vez también es una desventaja, porque es como un poco a lo mejor ese elegir tú por tu cuenta sin consultarlo, sin ver otras opiniones, a lo mejor a veces puede verse un poco con que a lo mejor no pega con la obra o con que a lo mejor estaría mejor estructurada de otra manera. Y eso yo es algo que he notado un montón con el cambio a la editorial Duri, que estoy súper agradecida con ellos. Me parece que han hecho un trabajo genial con mi obra. La verdad no podría estar en mejores manos este libro. Y lo he notado mucho sobre todo a la hora del sentirme respaldada. Del, vale, yo he escrito este libro,
pero tengo personas ahora que me están dando opiniones de cómo puedo mejorarlo, por así Claro. decirlo. Y realmente me parece que es que mejora de verdad. O sea, no dejan de ser personas profesionales que saben cómo mejorar los libros. Y entonces la verdad que yo personalmente me gusta más la editorial tradicional, pero sobre todo por el hecho de tener un equipo, ¿no? De estar rodeada de más personas. Pero si a la persona que está escuchando y quiera publicar lo quiere hacer por su cuenta, la autopublicación también está igual de bien. Yo tengo 4 libros publicados de esa manera y me han llevado hasta aquí, entonces siempre hay que empezar por algún lado. Pues genial, pues muchas gracias porque creo que estas dudas son dudas que siempre surgen y creo que pueden estar, pues bueno, pues que pueden ayudar, ¿no? A la gente. Este mismo año, si no mal recuerdo, el propio Ayuntamiento de Getafe te ha concedido el premio a la persona joven en la categoría de literatura y enhorabuena. Y esto me abre las puertas a hablar precisamente de lo que te dije al principio, un poco de la literatura y la juventud. Pregunta. ¿Cómo ves tú actualmente la escritura dentro de los jóvenes? ¿Conoces a más gente en tu entorno que se esté animando a iniciarse en proyectos como el tuyo? ¿Crees que es algo que no, que todo lo contrario, que es como algo muy raro, como un rayito ahí en el cielo? Cuéntame un poco tu opinión. Pues yo creo que por desgracia las generaciones que están viniendo ahora, sobre todo las de después de la Z, después de la mía, se están cada vez perdiendo más la literatura. Cada vez la literatura se va apartando más, se centran más en otras artes que también están igual de bien, se centran mucho más en el cine, en las series y yo que sé, incluso en la pintura, aunque también se está perdiendo bastante. Pero realmente a mí me da un poquito de pena porque es como realmente yo creo que estamos perdiendo muchos escritores por el hecho de que no se les está como concienciando de que pueden escribir, de que eso es algo que puede hacer cualquier persona realmente. Solo hay que ponerse y practicar y escribir y seguir escribiendo hasta que realmente te salga algo con lo que estés contento y que puedas escribir. Entonces, me da un poco de pena eso con las generaciones que están viniendo, pero yo creo que la mía, la generación Z, yo creo que estamos intentando que eso no pase, que la literatura no desaparezca, sobre todo a la hora de escribir nosotros, porque obviamente hay las obras anteriores van a estar siempre ahí, eso es indudable, pero sobre todo a la hora de crear obras nuevas, creo que hay mucha gente de esta generación que está haciendo todo lo posible por ello y la verdad que me parece que lo estamos consiguiendo en cierta parte, pero también hay otra parte que esto también es muy complicado porque es la era digital, es la era de las pantallas y el papel se queda atrás, no hay otra. O sea, sois un poco como la última resistencia, ¿no? De la generación. Bueno, también es cierto que de alguna manera, aunque el tema esté más relacionado con las pantallas y con todo esto, pueden cambiar las formas de escribir también. Quiero decir que no solo es todo como el tema del papel, a lo mejor puede cambiar. Pero bueno, quería preguntarte eso porque, claro, tú la visión la tienes mucho más cercana y a lo mejor me sorprendías y me decías, no, todo lo contrario. Tengo un montón de compañeros y compañeras que están ahora mismo escribiendo un montón y digo yo, ¡buah, qué bien!, ¿no? O sea, qué bueno. Pues no, Eh, no me pasa. y mira, claro, al final la escritura obviamente está ligada también a la lectura. ¿Y tú crees que los jóvenes hoy en día leen menos? Sí, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. O sea, cada vez, es como te he dicho antes, cada vez se lee menos, pero también porque es que el mundo avanza, o sea, y cada vez se hacen más adaptaciones de películas, se adaptan libros a miniseries que te las ves en una tarde, y yo puedo entender que eso es más, es la opción más fácil, es la más cómoda, sentarte en el sofá a ver una serie, y porque también yo creo que nos gusta más por lo general lo visual, ¿no? Que somos, las personas nos gusta más lo que es ver las cosas, poder verlo y no tener que imaginarlo, porque realmente la imaginación es algo que depende mucho de cada persona y hay personas que la tienen más desarrollado o menos. Y yo por esta parte sí lo entiendo. Pero también me parece un poco que la gente deberían intentarlo, aunque sea lo de leer, pero también es que luego llegas al instituto y te obligan a leerte el Quijote y yo entiendo que no quieras volver a leerte un libro en la vida, porque, a ver, Claro, porque no es el momento, no es el momento claro, quizá. no, sí, o sea, con 14 años yo no considero que sea el momento para leerse el Quijote, por ejemplo,
una obra que he de decir que me encanta. Yo me la leí a esa edad y me encantó, pero porque yo debe ser que, yo qué sé, que tenía un cable mal conectado en la cabeza. Pero yo creo que hay otras obras clásicas que son mucho mejores para ese tipo de edad y sobre todo que pueden ayudar a concienciar más sobre la lectura y a enganchar a seguir leyendo. Porque si empiezas La casa por el tejado, si empiezas por un libro que es así, nadie va a querer coger un libro aunque sea así. Sí, con un castellano que tampoco es el actual, que no es... Claro, claro. De hecho, esto también, bueno, de alguna manera hace que la gente esté leyendo menos, estén escribiendo menos, pero también es que hay que hacer un esfuerzo para hacer eso. Quiero decir, tú me decías lo de la tele, que ves una miniserie y no es lo mismo que un libro, claro, pero es que no es solo el impacto de lo visual, sino el hecho de que tú para leer un libro tienes que estar concentrado, tienes que tener una capacidad de atención, de comprensión lectora, y eso es lo que a mí me daría pena, que es lo que esté haciendo, esa comodidad hacia consumir algo mucho más suave, más sencillo que simplemente abrir los ojos, estar con las orejas ahí y ya está, Sí. em, que se pierda lo otro, ¿no? Porque podemos dar esa comprensión a la gente, pero creo que no, que esto son temas aparte, que hay que hacer ese esfuerzo porque, como estábamos diciendo, una cosa también es verlo, pero también es muy bonito imaginarlo, o sea, Sí, sí. imaginarte un libro y ponerte tú en tu cabeza. Volvemos un poco como a ese poema, el que yo le doy la interpretación que yo sea. Leerme yo un libro y imaginarme un mundo... pues vamos a ponernos el ejemplo del Señor de los Anillos, si tú estás imaginándotelo en la cabeza, luego cuando ya lo ves en la tele, ya en tu cabeza esa imagen se Sí, borra y dices, buah, lo estaba imaginando de otra manera y ya siempre te vas a acordar de eso. Pero y lo bonito que es, ¿no? Tener en tu cabeza ese mundo que solo tú estás creando, ¿no? sí. Entonces, bueno, no son respuestas alentadoras ante de la lectura de los jóvenes, pero creo que vais por el camino porque al final que hagáis este tipo de esfuerzo en promover dentro de vuestro entorno también este tipo de cosas. Me ha gustado mucho que me digas que tu objetivo, tu target de público es personas más o menos de tu edad. Eso me ha gustado porque digo, ostras, pues mira, está enfocado también a que ellos tengan esa oportunidad. Aunque creo que sé ya un poco por dónde va a ir la respuesta de la siguiente pregunta, pero ¿qué dirías que es lo que hace que la gente joven no lea poesía o si la lea? Yo, en cierta manera, como me muevo por redes sociales, sí que veo que hay como una especie de boom en la poesía actualmente y principalmente también en gente joven. Pero, ¿qué crees? Hoy en día es raro encontrarse gente joven leyendo poesía. Yo creo que sí, porque también yo personalmente creo que es porque sí es verdad que somos una generación que decimos las cosas sin miedo. Nada más lo pensamos dos veces, decimos lo que opinamos, decimos lo que sentimos. Y sí es verdad que a mí la poesía siempre me ha parecido muy reivindicativa, ya no solo a la hora de los sentimientos, sino a la hora de denunciar cosas. Me parece que hacerlo mediante un poema es como que tiene más fuerza esa denuncia, por así decirlo. Entonces yo creo que en cierta manera mi generación y las de mis alrededores no lo hacemos porque realmente ya lo decimos. O sea, en vez de sentarnos a escribir un poema, salimos a la calle y lo decimos. O escribimos un tweet y lo decimos. Subimos una historia en Instagram y lo decimos. Entonces, claro, es un poco como contradictorio a su vez, porque me parece que las redes sociales están ayudando, porque como tú has dicho, está habiendo bastante boom con la poesía, lo cual a mí me parece genial, porque me parece que debería seguir estando, aunque no haga falta, entre comillas, pero también yo creo que ayudan un poco a la gente que no se atreve a escribirla, que no se atreve a leerla, como a expresarlo de otra manera. Vale, y mira, y entonces, ¿qué me dirías tú que crees que a la gente en general, no solo a la gente joven, em, qué es lo que hace que le cueste conectar con la poesía? ¿Qué puede ser el que tú digas, buah, es porque yo conozco también gente mayor que dice, no, es que yo con la poesía es que yo no puedo, es que no puedo, hay algo que no tal. ¿Tú qué crees que es lo que hace que realmente haya como una barrera entre una persona que lee narrativa y la gente que lee poesía? Pues yo creo que es porque la poesía te hace enfrentarte a tu vida, por así decirlo. La poesía realmente es algo muy personal, que aunque la haya escrito otra persona, está escrito desde la experiencia y está escrito de una manera en la que vas a encontrar algo que resuena con tu vida.
Y yo creo que la gente dice que no le gusta o no la lee directamente por miedo, básicamente. Por un miedo a tener que afrontar su realidad, afrontar sus sentimientos, a afrontar sus emociones. Y eso es algo que con la narrativa, por ejemplo, no pasa, porque no deja de ser una historia que alguien se ha inventado, un mundo que alguien se ha inventado, aunque se quiera contar algo o se quiera dar una moraleja. Yo creo que la gente no lee poesía por eso, porque es como un choque de realidad vale, a lo mejor de repente me doy cuenta de que tengo sentimientos y soy menos persona por tenerlos o algo así. Yo personalmente creo que es eso y la verdad es que me da pena, es que me da mucha pena porque es que la poesía está hecha para eso. Básicamente la poesía está hecha para sentir, no está hecha para otra cosa. Sí, porque de alguna manera remueve cosas, pero también viene bien, porque remueve también cosas bonitas, no solo cosas que te hagan sentir así con un poco de miedo, ¿no? Mm, ¿Crees que habría algo que se pudiera hacer para que la poesía llegue a más gente joven? Pues yo creo que de momento se está haciendo la cosa que más visibilidad le va a dar con respecto a la gente joven, que es usar las redes sociales. O sea, es ahora mismo lo que más usamos la gente joven, a lo que más atentos estamos. Y yo creo que también por esa parte hay que darle parte del mérito a los influencers, a las personas famosas, a toda esta gente, actores y actrices también, porque a lo mejor suben a su historia un libro de poesía, yo qué sé, 20 canciones y 20 poemas y una canción de amor De desesperada de Neruda. Neruda. Ujú. Y de repente dice una persona, ¿qué libro es este? Lo ha subido tal actor que a mí me gusta un montón, voy a buscarlo. Y a lo mejor de repente descubre un mundo nuevo, que nunca jamás habría cogido ese libro en una librería o ni siquiera a lo mejor habría entrado a una librería a comprarlo. Entonces, yo creo que por esa parte las redes sociales nos están ayudando bastante en ese ámbito de que podemos concienciar de una manera mucho más sencilla, porque yo subo una historia y la puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo y es mucho más sencilla la manera de como pasar la información y darle visibilidad a la literatura. Y vale, por ir cerrando un poco ya todo este tema enfocado así a todo esto de la juventud y de la visión de la poesía del público en general, ¿tú dirías que la poesía ha tenido tiempos mejores o que le queda todavía por desarrollar? Bueno, a ver, obviamente le queda por desarrollar, igual que me parece que todo tiene más desarrollo posible, porque al fin y al cabo así es la vida, pero yo sin duda creo que la poesía tuvo su momento de oro, yo personalmente en la generación del 27, porque es que me encanta, para mí no hay ninguna poesía que iguale a esa, a las de esos autores, tanto, ya no solo los hombres, las mujeres también, obviamente, también hay que darles la misma visibilidad porque son autoras, incluso algunas mejores que algunos de los hombres, pero sí es Ujú. verdad que me parece que ahí la poesía española tuvo un top que no se va a conseguir llegar ahí en mucho, mucho tiempo, porque además me parece muy bonita como la idea de que se juntaban, era un grupo de amigos que se juntaban a escribir, que compartían ideologías, que compartían temas, o incluso que no, pero que a su vez lo compartían y de ahí nacían nuevas ideas. Entonces me parecía como una cadena muy bonita. Bueno, vamos a pensar que esto se puede revertir, que desde ahí, desde donde estáis comenzando vosotros, coja otra vez fuerza y lleguemos al menos a acercarnos a ese nivel, Sí. por lo menos ahí. Vale, cuéntanos un poco, hablando ya de tu poesía en concreto, ¿cómo es tu proceso de creación de poemas cuando tú te sientas a escribir y a darle forma a los poemas? ¿Lo escribes de una sentada o vas construyéndolos por partes o vas tomando notas en el móvil y luego recompones el puzzle? ¿Cómo lo haces? Pues sí es verdad que cuando era más pequeña, sobre todo cuando estaba en el instituto, yo escribía en mis cuadernos o en el archivador. Yo escribía en las hojas del archivador porque ¿para qué prestar atención en clases? Yo me ponía a escribir poemas tranquilamente, pero bueno, luego me iba bien, así que tampoco me venía muy mal. Pero sí es verdad que ahora estoy dejando mucho de lado el papel muy a mi pesar, porque si se me ocurre una idea y voy andando por la calle, si se me ocurre una rima, abro las notas del móvil y la escribo, porque no suelo llevar papel encima, ni un boli ni nada. Entonces yo los suelo escribir en el móvil o en el ordenador, depende de lo que esté haciendo, y básicamente mis poemas suelen nacer o de una idea, o de un verso, o de una rima. Es como suele haber esas tres opciones, ¿no?
puede ser una idea general, como yo digo, vale, me apetece escribir un poema sobre el mar, ya está. O estoy escuchando una canción y digo, ay, voy a escribir un poema y voy a meter un verso de esta canción diciendo no sé qué. Y si no, Ujú. se me ocurre a lo mejor una palabra y de repente se me ocurre otra que rima con esa y digo, vale, pues estas dos palabras me han gustado, vamos a hacer un poema a raíz de eso. Y la verdad es que es un poco, a mucha gente le puede parecer caótico, porque realmente lo es. Es un poco, escribo cuando me llega cualquier cosa, pero es que yo nunca he hecho lo de sentarme a escribir como tal. Yo siempre dejo que me venga la inspiración, porque me parece que para la poesía es clave. Forzarse a escribir me parece que está bastante mal, porque a lo mejor luego es que se lee forzado, o sea, realmente. Tú lo lees que no, sobre todo en un libro, en contraste con el resto de poemas, se nota muchísimo cuando un poema está forzado y el resto no. Pero básicamente esa es mi rutina, y luego a la hora de hacer un libro, para esto lo que hice fue primero escribir poemas en general y luego los fui llevando a cada estación del año. Y luego llegó un punto en el que me quedé sin los poemas que había escrito y tuve que ir rellenando las estaciones, porque cada estación va más o menos con un sentimiento específico y una temática específica. Y era, vale, tengo que escribir sobre tal emoción. Pues a lo mejor lo siento mañana. Y lo escribo. Tampoco, es que no me gusta forzarme a escribir, entonces es un poco lo que me venga. Ujú. ¿Y cuándo dirías tú que un poema ya lo das por terminado? Porque creo que eso también es difícil. La gente que escribimos y demás, un poema al final te pones y siempre le ves algo y a veces incluso se acaba convirtiendo en un Frankenstein ahí que no tiene nada que Sí. ver con el inicio. ¿Cuándo dirías tú que para ti un poema te deja satisfecha de decir, ya, así me gusta? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? Pues para mí es, o sea, es literalmente una sensación. Es leer el poema entero y decir, he dicho todo lo que quería decir. No tengo nada Ujú. más que decir al respecto, está todo bien dicho. Y me ha pasado muchas veces que he escrito cosas de más y digo, vale, estoy hablando al principio del mar y ahora mismo estoy hablando de que estoy bebiendo agua en el sofá. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Entonces Ujú. ahí es un poco la manera de reconstruirlo para llevarlo al terreno principal del que nació el poema en un primer verso, ¿vale? Y yo creo que básicamente eso, la verdad. ¿Y hay alguna temática así un poco que se te hace un poco bola a la hora de escribir que digas, bueno, es que intento escribir de esto y es que no puedo? Pues la verdad es que no te creas. O sea, no me es muy difícil escribir de cualquier tema en general, porque, bueno, lo que más hay en mi poesía es tristeza, sin duda alguna, porque soy una persona muy dramática. Ya, la gente que me conoce y los que leen mis libros lo saben. Soy como el dramatismo hecho persona, pero también soy muy romántica. O sea, y además soy romántica hasta el punto de, aunque yo no esté enamorada, aunque yo no esté en una relación o no sienta amor como tal, puedo escribir sobre ello. O sea, puedo ponerme a imaginármelo y escribirlo y decir, madre mía, si es que parece que se lo estoy escribiendo a mi pareja con la que llevo 10 años. Entonces, esa es un poco lo que yo hago con esos temas. Vale, bueno, y mira, ya después de, por ir cerrando un poco este bloque, como tienes ya bastante experiencia con todo lo que has publicado, supongo que también habrás sufrido de alguna manera estos bloqueos que tiene algún escritor que dice, buah, es que no consigo salir de aquí. Em, ¿Cuál crees que sería alguna buena opción o algún truquillo que puedas darle a la gente que esté sufriendo esos bloqueos actualmente escribiendo algo? Pues yo te diría que aunque cuesta, es muy difícil, sobre todo si sois personas muy cabezotas como yo, pero olvidarse de eso, dejarlo ahí como si no hubiera existido en ningún momento, porque yo creo que es la mejor manera de que te venga la inspiración para seguir escribiendo, ¿no? Como olvidarte, empezar a hacer otras cosas, aunque Lo pasen dejas días, aparcado. semanas, dejarlo aparcado, porque me parece que es la mejor manera de como resetear, básicamente, de dejar ese bloqueo, porque al fin y al cabo, si estás todo el rato leyendo lo que has escrito, no estás cogiendo nuevas ideas. Pero si lo dejas Claro. ahí apartado en un cajón o en un archivo del ordenador y tú te vas, sales a la calle, paseas, te vas de viaje, vas al trabajo, al fin y al cabo estás ganando nuevas ideas, aunque no sea conscientemente incluso. Entonces Sí, ya hay un cuando lo momento que quieras, te viene ahí un pum y ya dices, pues, ostras, esto me viene bien para esto, claro, ¿no? o incluso luego si te sientas a escribir ya vas a decir, ah, vale, pues hoy he visto en el metro tal cosa y esto me sirve como inspiración. Ah, genial.
Bueno, una pregunta que tengo que hacerte. ¿Dónde te ves tú dentro de 10 años? Imagínate ahora mismo, dentro de 10 años, 2035, ¿cuántos libros tienes publicados ya? ¿Cuál es tu, a nivel literario hablo, obviamente? Sí. En ese punto, ¿dónde te ves o dónde te gustaría verte? Pues lo primero, espero dejar esta manía tan mala que tengo de sacar un libro por año, porque es Sí, porque es que honestamente agotador. O sea, tendrías es ya 20 agotador. 25 libros, tendría ya. Sí. Entonces, yo creo que eso ya, de eso el año que viene, yo creo que la tradición va a parar. Yo creo que el año que viene toca descanso literario y disfrutar de las obras que ya tengo. Entonces, yo te diría que me veo en 10 años, más que cómo me veo, es cómo espero verme. Espero verme con alguna novela publicada, alguna más, además de Los secretos del bosque, habiendo intentado también además como trabajar otros géneros, ya no solo el thriller, que es que me gusta un montón, pero escribir sobre otros géneros, como para intentar encontrar mi lugar en la literatura, porque al final es algo que tiene tantas cosas que cuesta mucho encontrar algo específico, o a lo mejor me vuelvo loca y cada libro que saco es distinto. Y ya está, y así va a ser, no me decido nunca, cada libro es distinto, pero me encantaría verme con más libros publicados, obviamente, y pues siguiendo haciendo esto, que es lo que realmente quiero hacer. Vale, bueno, pues mira, como llevamos ya un ratillo hablando y tampoco te quiero robar muchísimo tiempo, voy a hacerte algunas preguntas que así nos hacen también un poco conocerte más. Cuéntanos algún poeta que pudieras recomendarnos. Ya hemos estado hablando de la generación del 27, pero bueno, algún poeta que tú digas, buah, para mí ya da igual que sea contemporáneo o clásico también, ¿no? Porque estamos también hablando de redes sociales y vemos también que hay un montón de poetas y nos vamos muchas veces a lo clásico y nos olvidamos de promocionar también la gente que tenemos por aquí, pero algunas recomendaciones que nos dé en cuanto a algún poeta o algún poemario en específico. Pues voy a dar dos, porque voy a dar uno clásico y uno contemporáneo, porque a mí me encantan los autores clásicos, pero empiezo por el contemporáneo, que voy a recomendar a Mario Obrero, que es un Ujú. escritor que es también de Getafe como yo, y nada, le he conocido en varias ocasiones y hemos tenido la oportunidad de charlar de nuestras obras. Y la verdad es que me parece que tiene una obra preciosa, me parece que los temas de los que habla son súper, súper bonitos y también muy centrados en lo que es la actualidad. Y también me parece que su poesía es muy reivindicativa, como he dicho antes, pero también desde esa parte de los sentimientos y de las emociones. Y cualquiera de sus libros, la verdad que los recomiendo, me encantan. Y recomendaría el último que tiene, que es con C de Curcuspin, lo que pasa que es un ensayo, pero aún así me parece que está súper bien, habla sobre las lenguas de España. Y Ujú. también recomendaría ese. Y luego el autor clásico, voy a recomendar uno inglés en este caso, porque estaba hablando con una amiga mía por teléfono antes y me dice que se ha comprado un libro de este autor que es mi favorito, que es el libro de Canciones de experiencia y de inocencia de William Blake, que es Ujú. uno de mis poetas favoritos y ese libro es uno de mis poemarios favoritos, bueno, que son dos, pero suele ir junto. Y recomendaría ese también, porque además hay algunas versiones que están traducidas, que tienen el poema en inglés y en español, y yo tengo una de esas y me parece súper curioso ver cómo está escrito por el autor originalmente en inglés y ver la traducción, porque realmente cambia un montón el tono del poema sobre todo. Entonces, recomendaría en específico un libro de los que sean bilingües. Ujú. Yo, en concreto, ahora que estás diciendo esto, yo tengo ahí una versión de William Blake, que es una antología poética, uno así súper tocho, no me acuerdo si es así como blanquito o amarillito, que viene, que es bilingüe también, y precisamente lo conseguí por eso, porque hay algo en la poesía traducida que yo creo que pierde sí o sí, porque tú te lo lees y por muy bien y muy buen trabajo que haga el traductor, al final no es igual. Y Claro, claro. aunque no entiendas inglés, hay alguien que no entiende inglés y lo lee simplemente por esas rimas que puedes intuir y demás, pues al final queda mucho mejor. Yo intento también hacerlo. Me pasa igual, tengo también por ahí una obra de Charles Baudelaire, que también la tengo tanto en francés como en español, y es que la verdad que gana muchísimo, aunque Sí, no tenga mucha idea del idioma. Pues muchísimas gracias por las recomendaciones, creo que son geniales. Y mira, y otra pregunta para conocerte un poco. ¿Qué te estás leyendo actualmente o qué tienes en mente para leerte, aunque no sea poesía, obviamente? mira, pues ahora mismo estoy leyéndome
libros para la universidad, porque estudio lenguas modernas y estoy ahora Ujú. con asignaturas de literatura y estoy leyendo demasiados libros que es que no tengo tiempo para leer libros lo que son elegidos por mí. Entonces, ahora mismo me estoy leyendo Miau de Benito Pérez Galdós para Ujú. literatura española y también me estoy leyendo a la vez La señora Dalloway, pero en inglés para literatura inglesa de Virginia Woolf. Y además es que me cuesta un montón porque paso de leer un español a otro en inglés, en español en inglés. Entonces es como un poco, estos meses de lectura están siendo caóticos porque me tengo que leer libros para las dos asignaturas, no me da tiempo a leérmelos separados, entonces los tengo que mezclar un poco. Pero sí, yo ahora estoy básicamente leyendo libros escritos hace tropecientos años, estoy muy poco puesta en la lectura de la literatura actual, pero también me encanta porque me gusta muchísimo leer literatura clásica y me gusta sobre todo porque como también estudio los idiomas, me gusta mucho ver cómo evolucionan los idiomas y sobre todo en el español se nota un montón la evolución desde el siglo XVIII, XIX hasta la actualidad y leyendo literatura creo que es de las maneras en las que más se aprecia. Genial. Oye, una pregunta un poco así. ¿Tienes tu libro ahí a mano? ¿Lo tienes justo ahí cerca? Vale, a ver, ahí lo tenemos bien. Pues esto es un atraco a mano armada. No sé si nos querrías leer, aunque fuera algún versito de lo que tú quieras, porque al final me parece también muy enriquecedor leer, escucharlo, ¿no? De tu voz. Y, pues si te animas, búscate algo y no haces ese regalo porque para mí sería genial. Pues voy a leer la última parte del prólogo, porque es bastante largo, entonces voy a leer más o menos la segunda mitad, que Ujú. además me gusta mucho más la segunda mitad que la primera. Me encanta elegir mis cosas favoritas, aunque esto los autores no lo suelen hacer, pero yo sí. Y nada, dije sí. Fueron los días de entretiempo que le sirvieron como nueva inspiración, porque hubo muchos momentos en este tiempo que le juntaron y le rompieron el corazón. Volvió a caer en la trampa y dejó que le rompiera el corazón quien le dio aire para subir la rampa. Al final era la cabeza la que tenía razón. Una vida entera era demasiado, como decía esa carta perdida en su buzón. Tiró sola de una cuerda que estaba atada a sus pies, y es por eso por lo que no podía avanzar. Pero eso lo pudo ver mucho después. Con otra parte de su historia, cuenta más sobre el dolor y la gloria. Pasa por las cuatro estaciones, escribiendo tonos blancos, verdes, azules y marrones. En estos días vive y no muere, porque aún no termina su historia. Oh, muchísimas gracias. Qué bonito, Nada. qué bonito. Pues tiene esto como regalo final, me parece que es de agradecer, así que muchísimas gracias. Yo, antes de que nos despidamos, te quería dar la opción si me he dejado algo, que seguramente me he dejado mil millones de cosas, pero esta puerta la tienes abierta siempre que cuando estés ya por tus 20 poemarios, pues espero que también te pases por aquí y podamos hablar. Si tienes alguna cosa que quieras contarnos o algo, es tu momento para escucharte y así, por si no me dejo algo, siempre me dejo cosas. Pues nada, básicamente un poco decir que el libro Días de Entretiempo, que yo creo que le debería dar una oportunidad las personas que estén pasando por algún momento difícil o por algún cambio en su vida, ya sea un cambio vital o un cambio porque hayan, no sé, cambiado de trabajo, hayan cambiado de grupo de amigos, hayan tenido una pérdida o cualquier cosa. Yo creo que es un libro que habla mucho de esos temas y que realmente pueden intentar ayudarte, que es lo que es mi objetivo con la obra, ayudar a la gente a que sienta y a que interiorice sus sentimientos. Entonces yo creo que si estáis pasando por alguno de esas cosas, que este libro os va a ayudar bastante, o por lo menos esa es mi intención principal. Bueno, pues ojalá llegue a muchísima gente. Laura, que no se me olvide, podemos encontrarte en Instagram como lau.stern. No sé si en algún sitio más, principalmente en Instagram, ¿no? Donde suele subir Sí, más sí. cosillas, ¿no? ¿Dónde puede conseguir la gente tu libro por si quiere comprártelos y demás? Pues lo podéis encontrar en librerías, ya sea bien por las páginas web o preguntándole a los libreros, y si no en la web de la editorial Duri o en Amazon también está disponible.
Buah, genial. Pues nada, Laura Stern, gracias por habernos dedicado este rato de charla y sobre todo también que hayamos profundizado un poco ahí en el entorno más juvenil de la poesía, que no está muerto y obviamente tiene todavía mucha trayectoria. Yo confío en que sí, y creo que ahí las redes sociales, como decíamos, vamos a conseguir de alguna manera también darle un empujón. Te deseo la mejor de las suertes con todo este éxito que estás teniendo con tu nuevo libro y que llegues lejos con todos los proyectos que te pongas. Nada, disfruta de este lanzamiento, que la verdad que tiene que ser chulísimo. Y nada, muchísimas gracias por haber estado por aquí y espero verte pronto. Así que gracias, Laura. Hasta pronto. Adiós. Chao. Hasta ahora. Y hasta aquí esta entrevista de hoy. Gracias de nuevo, Laura, por estar aquí. Como te decía, te deseo la mayor de las suertes para que sigas avanzando y que consigamos que vuestras generaciones y todas las que vengan por detrás sigan empujando y luchen por conseguir un mundo cada vez más poético. Ya no se trata solo de escribir poemas, se trata también de ver la vida de una perspectiva poética, de tener esa mirada en la que encontremos la belleza y podamos poner palabras adecuadas a nuestros propios sentimientos y de alguna manera hacerla menos dolorosa y mucho más bella. Así que muchísimas gracias por este momento. Espero que sigas avanzando como lo estás haciendo hasta ahora. Y al resto, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os agradezco enormemente que estéis con nosotros acompañándonos, conociéndose a escritores, porque como decíamos en esta entrevista, no se trata solo de conocer a escritores clásicos, sino hay que también tratar con los autores contemporáneos, porque están aquí con nosotros y podemos sacar un montón de información y de vivencias que se pueden quedar aquí guardadas y podemos vivirlas de cara a cara con ellos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, espero que nos veamos pronto y como siempre decimos, hasta pronto, poetas. Os espero en lo onírico del verso. Acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.